Le damos la gracia al Señor por este tiempo. Gracias al Ministerio de Adoración, a los que nos dirigen por recordarnos las verdades, las grandezas de nuestro Señor. Yo quiero, hermanos, pedirle que oremos. Así que vamos a orar. Padre Dios bueno, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú has permitido que hoy nosotros nos reunamos en esta tarde, fuera de nuestra costumbre, nuestro horario habitual. Señor, pero de ti no se escapa ningún detalle. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder congregarnos, de poder escuchar tu palabra, poder deleitarnos, Señor, de canciones que te honran. Padre, y que te pido que en el resto de este tiempo nuestros corazones sigan siendo ministrados, exaltados. Padre, te pido, Señor, por el que le pesa su corazón hoy. Te pido, Señor, que tú te pasees entre nosotros, que tú ministres a cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros podamos verte de una manera más clara. Padre, sabemos que tú puedes esto y más, Señor, porque oramos de acuerdo a tu voluntad y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta noche, en la serie de los Salmos, el Señor puso en mi corazón tratar de predicar el Salmo 23 por varias razones, pero una de ellas es que si mi memoria no me falla, la cual lo hace con frecuencia, yo no creo que he escuchado una prédica un domingo del Salmo 23 y lo vi como un reto porque simplemente es un salmo precioso. El Salmo 23, como pudimos leer, es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, junto a Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, que es la oración, el Padre Nuestro. Un pasaje que muchas personas, sin saber mucho a fondo lo que en verdad quiere decir el pasaje, lo recita, lo coloca en su puerta, en su escritorio, en sus hogares, lo usa como amuleto, parte de un ritual o una costumbre. Pero queremos hoy ver a fondo, o tratar de ver a fondo lo que el Señor nos dice a través del Salmo 23. ¿Quiénes de aquí nunca han escuchado recitar el Salmo 23? ¿Quiénes aquí lo han escuchado? Bueno, obviamente lo escucharon porque lo leímos, pero antes de hoy, estoy seguro que ese salmo, yo recuerdo que yo no crecí en un hogar cristiano, pero yo era muy familiarizado con este salmo. Porque como digo, nosotros tener costumbres en nuestra cultura, es muy común verlo. Incluso yo creo que yo me lo llegué a aprender de tanto verlo en los hogares, en las tarjeticas, en los marcadores de libros. Así que antes de conocer al Señor, yo entendía que ya yo me sabía el Salmo 23. Pero muchas veces por la fama que tiene un pasaje, muchas veces es ignorado, pero la verdad es que muestra de una manera clara, amorosa, como cantamos, y muy poderosa, la característica de nuestro gran pastor, que es el Señor Jesucristo. Este pasaje, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 1, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verde pastos me hace descansar, junto a agua de reposo me conduce. Y hace referencia al Señor como el gran pastor. Lo que quiere decir es que nosotros somos las ovejas. Si Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Y sin duda alguna David sabía lo que era ser un pastor de ovejas. Por eso también lo conocía bien y entendía bien lo que era una oveja o lo que es ser una oveja. Las ovejas, yo estuve investigando, tienen una reputación de ser tontas, vulnerables y, yo lo puse de esta frase, poco inteligentes, incapaces de defenderse. De hecho, su único sistema de defensa es huir. Cuando hay un ataque o algo y el pastor no está, salen corriendo, porque ese es su único, no son capaces de defenderse por sí mismos. Y nosotros, igual que las ovejas, necesitamos a alguien fuera de nosotros mismos que nos ayude y nos guíe. Isaías 53, versículo 6 dice:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, una y otra vez nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo a nosotros la Biblia nos describe como oveja, la cual es algo bonito, pero cuando nosotros vemos versículos como el Isaías 53, que nosotros somos capaces de descarriarnos, apartarnos de Él y seguir nuestro propio camino. Y si nosotros reflejamos mucho en lo que es nuestro propio camino, es un lugar muy oscuro, porque es muy, muy, muy lejos de lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacerlo a nuestra forma, nuestro camino, pero si nosotros lo ponemos a luz de la palabra de Dios, es un lugar muy, muy oscuro, porque va en contra de lo que Él dice. Ya que nosotros somos como ovejas indefensas, en necesidad de un cuidado pastoral, tú y yo debemos ser guiados por el gran pastor. Y para ser pastoreados correctamente como ovejas, nosotros debemos recordar algunas cosas. Y aquí es donde vamos al Salmo. Y el primer punto es, recuerda quién es tu pastor. Versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la frase mi pastor da una aplicación muy personal de este salmo. Dios cuida y dirige con amor a cada uno de sus ovejas. Así cada uno de nosotros podemos confiar plenamente en Él. Nosotros nos gusta recitar versículos como este, porque en escasez nos gusta decir, nada me faltará. Cuando las cosas no van como uno cree o tiene temor, uno dice, el Señor es mi pastor, y sacamos el pecho y lo decimos con voz alta, y nosotros creemos que estamos haciendo algo con eso, y la cual está bien recitarlo, pero meditando en lo que el Salmo quiere decir. Nada me faltará es consecuencia de la primera línea. A Él no le falta nada. ¿Por qué? Porque el Señor es su pastor. Por eso no tengo que temer, pues Él siempre proveerá lo necesario. Y hemos de confiar y descansar en Él plenamente. El Nuevo Testamento nos enseña que Él quiere que nosotros pidamos lo que nosotros necesitamos cada día de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. David indica que su relación con el pastor celestial es muy cercana y personal. Él dice, mi pastor, como vimos en el versículo 1, pero en los siguientes versículos, según vamos avanzando, tú te das cuenta que en vez de decir Él dice tú. O sea que ya la conversación, el salmo va cambiando, y en vez de hablar en tercera persona, ya está hablando directamente con Él. Dice, el Señor es mi pastor, Él restaura mi alma. Aunque pase por el valle de la sombra, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estás conmigo, tú preparas. Mi copa rebosa, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero es una relación muy estrecha y muy íntima entre el salmista David y el Señor. Y en los siguientes versículos nos deja saber que David está hablando de aquel a quien conoce de manera íntima y personal su vida. David sabía por experiencia cuán estrecha es la relación de un pastor y una oveja. Sabía que el pastor estaba íntimamente involucrado en cada área de la vida de la oveja. Los pastores de ovejas vivían con ella, las conocían por nombre, y ellas estaban acostumbradas a su voz y sobre todo a la presencia de Dios. La presencia de Dios a nosotros no nos debe hacer sentir incómodo, pero nos debe hacer sentir en paz. Y esta misma relación es que cada hijo redimido por Dios debe disfrutar hoy con el Señor Jesucristo. Estamos en una relación íntima y personal con Él. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él se llamaba a sí mismo el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo del 1 al 15, lo voy a leer a partir del 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, y no un pastor,
que no es dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo la arrebata y la dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importa las ovejas. Ahí dice, yo soy el buen pastor y las conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Este pasaje nos recuerda que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. El que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros hoy podamos, como cantábamos, despertarnos en el redil. No sé cómo. Yo creo que lo que el autor quería decir es que es algo tan asombroso que nosotros lo leemos y lo creemos porque está aquí, pero nuestra mente no entiende profundamente todo lo que involucró el sacrificio de Cristo para nosotros poder hoy disfrutar de su relación. Una relación con alguien que conoce tus pensamientos antes de que lleguen a tu mente es una relación personal. Alguien que intercede por nosotros antes de nosotros mismos saber nuestras necesidades, eso es algo personal. Alguien que ora, intercede por nosotros porque nosotros no sabemos pedir y Él pide de acuerdo a la voluntad del Padre porque es lo mejor, eso es una relación personal. Nosotros no debemos distraernos escuchando la voz de extraños, incluyendo nuestra propia voz. Cuando nos quiere vender algo diferente a lo que el Evangelio nos enseña, muchas veces nosotros nos distraemos. Nosotros escuchamos cada cosa que dicen, cualquier cosa que nos puede distraer del cuidado del pastor. Pero nosotros debemos recordar, así como David, como dice en el versículo 1, que el Señor es mi pastor. Entonces nosotros vivimos, muchos de nosotros, o la mayoría, vinimos al arrepentimiento por miedo a las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros no queríamos enfrentar el castigo eterno del infierno. Y eso es una motivación, eso nos motiva. Aquí nadie quiere morir eternamente en el infierno. Y muchos de nosotros acudimos al Señor Jesucristo porque Él, como sabemos, se hizo el sacrificio por nosotros para que nosotros a través de Él, nosotros podamos disfrutar y despertarnos en el redil y nosotros disfrutar de las bendiciones eternas que Dios tiene para nosotros. Pero en esta tremenda historia de redención, como parte del paquete de la salvación, nosotros recibimos a un pastor. Uno que nos ama, nos cuida, se preocupa por sus hijos, nos provee, nos protege y camina de cerca cada día. Bueno, muchos de nosotros no queremos enfrentar el infierno, pero nosotros sí queremos disfrutar del cielo. Pero no es eso solamente. La Biblia no simplemente nos dio un ticket o nos salvó del infierno. El Espíritu Santo mora entre nosotros. Jehová es nuestro pastor. Él quiere caminar contigo. Él quiere caminar conmigo. Él quiere darte vida y te la quiere dar en abundancia. Él quiere que nosotros, cuando caminemos en esta tierra, nosotros podamos caminar cerca de Él. Y vamos a seguir viendo el porqué. Esta tremenda historia de redención, como parte del paquete, recibimos un pastor que nos ama. Y para nosotros ser pastoreados correctamente como ovejas, debemos recordar primeramente quién es nuestro pastor, quién es tu pastor. Y número 2, tú tienes que reconocer cuáles son tus necesidades. En el versículo 2 dice, en lugares de verde pastos me hace descansar, junto a agua de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. El resultado de esta relación es una relación que involucra un cuidado especial. Y yo quiero que por favor busquen en su corazón, porque yo sé que cada uno de nosotros podemos disfrutar de las bendiciones, del cuidado del pastor en base a nuestras necesidades. Si somos honestos con nosotros mismos, nosotros caminamos muchas veces como que nuestras vidas están perfectas. Bueno, quizá perfecta es una palabra exagerada, pero estamos bien, tenemos pocas necesidades, tenemos pocas peticiones de oración. Y si ese es el caso, recuerda que tienes poca porque el Señor ha sido bueno contigo.
Lo que sea que tú tengas o crees que no tienes o te falta, ha sido porque Dios ha caminado contigo y así lo ha ordenado. Ustedes se fijan, hay una trilogía aquí en el capítulo 22 de los Salmos, para que nosotros podamos entender un poco de dónde David dice: en lugares de verde pastos me hace descansar y restauras mi alma. Es que en el capítulo 22 David estaba pasando por una gran tribulación y hace referencia también a la crucificación del Señor Jesucristo. En el versículo 23 nosotros lo vemos al Señor Jesucristo como el pastor que cuida, que ama. Y en el capítulo 24 nosotros vemos ya que representa a Cristo reinando en gloria como nuestro único Rey. Y por eso es que David empieza a hablar de la restauración de su alma. En lugares verdes me hace descansar. A diferencia de las ovejas, las cabras comen malas hierbas, las ovejas prefieren los pastos tiernos y verdes. Déjeme decirle, las ovejas son de alto mantenimiento, y eso lo vamos a ver, y nosotros también somos de muy alto mantenimiento, y lo hemos visto a través de las páginas de la palabra y en nuestras vidas. El pastor lo conduce en los lugares donde él sabe que serán alimentados, los hace acostar porque sabe que no pueden digerir adecuadamente su comida, al menos que estén en reposo. También sabe que las ovejas no duermen o hacen su siesta, al menos que se sientan perfectamente a salvo de cualquier ataque. Ya yo le dije que somos de alto mantenimiento. El pastor sabe que necesitan acostarse porque el crecimiento de su lana es en proporción directa al tiempo que pasan descansando y rumiando las hierbas. Con todo esto en mente, el pastor lleva con cuidado a sus ovejas a los lugares de mayor seguridad y nutrición. Y así mismo es el Señor Jesucristo con nosotros. El gran pastor conduce a sus ovejas junto a aguas de reposo. Y hay características de las ovejas que podemos entender, porque las ovejas, por ejemplo, no beben donde hay un río caudaloso o una corriente fuerte. Según estudios, las ovejas, si se le mojan entera la lana, comienza a pesarle y se pueden ahogar. Así que no solamente el pastor tiene que buscar un lugar, como dice, delicado, donde hay buena nutrición, pero también debe buscarle un lugar adecuado donde ellos puedan beber tranquilamente el agua. Alto mantenimiento. El pueblo de Dios debe afinar sus oídos y estar atento a las enseñanzas y mandatos del Señor. Debemos inmediatamente poner en práctica lo que nosotros aprendemos aquí en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestro devocional, lo que ministra a nuestro corazón, de ser un amigo, de ser un familiar, de ser un miembro ejemplar. Los valores de nuestra iglesia van de la mano con las características del gran pastor, porque queremos, a la medida que nos acercamos a Él, ser una imitación o una copia muy exacta de lo que es Cristo. Así como Juan el Bautista, cuando decían, ¿eres el Cristo? Y él decía que no, yo vengo en representación del Cristo. Muchas veces Dios nos dirige a descansar en pastos, pero las presiones y responsabilidades de este mundo no nos permiten disfrutarlo o ver dónde estamos. Las noticias nos hacen temblar. Las presiones económicas, especialmente en un país donde la cultura abraza y endiosa las riquezas. Es hora de nosotros tratar de apagar nuestras distracciones, renovar nuestra mente y enfocarlas en Cristo. Los hijos son una carga, si lo vemos así, pero son una bendición del Señor. Y como aquí nos enseñan, cuando nosotros servimos a nuestros hijos, nosotros estamos sirviendo a Cristo. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que nos cargan, si evaluamos, son cosas que normalmente nosotros en una época pedíamos. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo quería manejar. Ya muchos años después yo quisiera que me manejen. No me gusta, no lo quiero. Cuando estaba en el colegio quería estar en la universidad. Cuando estaba en la universidad quería estar graduado. Cuando estaba graduado quería tener un empleo. Teniendo empleo quiero retirarme. Ya es lo que quiero es que el Señor venga. Si a eso no vamos, y si somos honestos con nosotros mismos, nunca estamos conformes. ¿Por qué? Porque nos dejamos distraer. No estamos conformes porque no vemos, no podemos palpar o no nos damos cuenta que tenemos un pastor el cual cuida de nosotros,
que nos hace descansar, que nos provee de verdes pastos, nos da agua, restaura nuestras almas, nos guía por sendero de justicia, por amor a su nombre. Entonces nosotros tenemos que ver estas cosas y nosotros tenemos que tener una cosmovisión bíblica de lo que dice. Y esto está hablando de una persona como David, un amigo de Dios. Dios dice que era un amigo de él. Nosotros vemos que David era una persona que pasaba por mucha tribulación. Y no estoy hablando necesariamente de la consecuencia de su pecado. Eso es otro tema. Pero nosotros vemos aquí que era una persona que pasaba por muchos dolores, mucha aflicción. Pablo decía que él lo contaba todo como pérdida a fin de ganar a Cristo. Y el Pablo dice que, y en el Santiago, como estuvimos viendo en el estudio del libro de Santiago, el Señor dice que nosotros debemos tener por sumo gozo cuando somos encontrados en prueba. Y todo eso es posible cuando nosotros entendemos, reconocemos y experimentamos el cuidado de un buen pastor. Salmo 103, versículo 2 al 5 dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades. Él es que sana tus enfermedades. Él es que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Y nosotros empezamos a contar y a escribir los beneficios de Dios y a recordar sus beneficios en comparación con las cosas que nosotros entendemos que son tribulación, la cual no quiero disminuir. Cada uno de nosotros pasa por el valle y el valle es diferente para cada quien. Ojalá mi valle sea igual como el de que yo creo que es algo menor, pero para esa persona que se ve que es algo menor, es su valle de sombra de muerte. Así que nosotros tenemos simplemente que enfocarnos en Cristo. La presencia del pastor calma los temores de las ovejas. Ellos confían en Él. El pastor no obliga a sus ovejas a acostarse, sino que elimina toda causa de temor o angustia para que estén cómodas para acostarse. Así es que el Señor quita nuestros temores para que nosotros podamos descansar bajo su protección. ¿Acaso eso no es lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7? Por nada estéis afanosos. Antes bien, en toda oración y ruego, con acción de gracia, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él restaura mi alma. Como resultado del alimento, el agua y el reposo, la oveja se siente fortalecida. Esta frase se traduce muchas veces como confortará mi alma, restaurará mi ánimo o me da nuevas fuerzas. Es como un refrigerio al alma, según Proverbios 25. En este mundo tendremos tribulación, Juan 16, versículo 33. Y de las cosas que nos promete el Señor, así como Él nos promete que nada nos va a faltar, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Así como en el Salmo 1 Él dice que vamos a dar frutos si permanecemos en Él. Hay muchas promesas del Señor, pero hay una que casi no nos gusta detenernos aquí. Y es cuando Él dice que en esta tierra, en este mundo, vamos a tener tribulación. Y eso es una promesa, eso es una garantía. Eso no es algo de que si uno está siendo más devoto de la cuenta, o uno está pasando más horas que lo que uno entiende que debe, o uno está haciendo sacrificios y holocaustos para el Señor, uno puede esquivar esto. Déjeme decirle que parte del cuidado del pastor es la tribulación. Y lo vamos a ver ahora. La presentación bíblica de la tribulación muchas veces puede ser horrible. En el Salmo 22, como hablamos, una descripción de la tribulación de David, pero también una descripción de la tribulación de Jesús, que fue infinitamente más severa que la de David, o la nuestra. ¿Acaso alguna vez te has sentido abandonado por Dios? Jesús entiende. Él realmente entiende más de lo que nosotros creemos. ¿Podemos sentirnos abandonados por Dios? Jesús fue abandonado por Dios. ¿Nos sentimos solos? Jesús estuvo solo por un horrible momento, verdaderamente solo. Como nuestro gran sumo sacerdote, Él puede compadecerse de nosotros
en nuestras debilidades, ya que fue tentado en todo lo que somos, pero sin pecado. Ahora, lo bueno de esto es que Jesús hace mucho más que simplemente simpatizar. Yo recuerdo que yo a través de los años he pertenecido a grupos de rendición de cuentas. Lo que hacíamos era que cuando contábamos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras caídas, muchas veces lo que salía era: ánimo hermano, yo también he pasado por eso, pero para la próxima vamos arriba. Y uno al principio se sentía bien, pero después de un tiempo uno dice, pero uno lo que está es pasándole paño tibio a nuestros pecados. En ningún momento se habla de nosotros arrepentirnos, de nosotros ir al gran pastor. Bien, entonces es mucho más que simplemente simpatizar, como nuestro cordero sacrificado que venció el pecado, eliminando nuestra maldición por siempre, al convertirse en nuestra maldición, y como gran pastor nos está guiando a través de cada tribulación, sin importar cuán severa sea, hacia la restauración eterna. Entonces, para ser pastoreado correctamente como oveja, debemos recordar quién es tu pastor, recordar tu necesidad de él, porque solamente cuando tú tienes necesidad es que muchas veces reaccionamos. Tengo diabetes, muchas veces no lo cuido como debo. Cuando me pasa algo, ya yo estoy asustado. Y de una vez creo que esto es algo que me va a pasar. Cuando veo que no es nada, respiro y digo, wow. En estos días, yo no lo traje, pero en estos días yo me pasa a mi esposa el celular y yo empiezo a ver, tú sabes, a alejarlo de mi vista para poder leerlo. Y yo me pongo las lentillas de ella y veo que se ven bien. Yo veo que los teléfonos tienen como más color, más definición, y digo, oh. Esto es real, señores, esto es real, no estoy exagerando nada. Entonces empiezo a recordar las veces que quizá yo no me he cuidado, que no fui sabio, y de una vez llamo al oftalmólogo y hago cita. Y me estoy cuidando pianito, como dicen. Estoy portándome bien, haciendo todo lo correcto porque ya tengo un problema y no quiero que se me agrave. Cuando voy al oftalmólogo, yo le explico y él me dice, no, crónica de una muerte anunciada. Me dice, eso es me dice, a los 40 eso le pasa a todo el mundo. Y le digo yo, sí, pero yo cumplo 40 el año que viene. Me dice, no importa. Yo pensando el año que viene, pero en un par de meses. Y me hace un estudio a fondo y gracias al Señor, yo lo compartí con algunos, no tengo, la diabetes no ha afectado mis ojos, sino la edad. Pero ya eso no puedo hacer nada al respecto a eso. Y me recetó una lentilla. No la traje porque entiendo que no la necesito. Pero sí en la computadora. Señores, yo le digo eso, es porque cuando uno está asustado, cuando uno reconoce su necesidad, uno se apega a las cosas. Al portarse bien, al sacar mejores notas, cuando uno cree que a uno lo van a despedir del trabajo, uno da la milla extra. Uno hace esfuerzos porque uno reconoce la necesidad. Y muchas veces el diario vivir lo damos por sentado. Y lo que yo quiero animarle es que no hagamos esto con el Salmo capítulo 23. Vamos a aferrarnos al Señor. Reconoce tu necesidad de Él. Versículo 4 al 6, yo creo que este es el versículo que todos hemos querido ya llegar. Pues cuando dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Estas son palabras de alguien que está completamente convencido de quién es su pastor. Reconoce su cuidado. Cuando reflexionamos en quién es Él, solo salen palabras de exaltación. David dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ya lo leímos. Pero él primero habla de la cercanía de Dios, de su presencia.
Cuando entras en tu valle y está tan oscuro que ni siquiera puedes ver el camino por delante, o te estás acercando a ese valle y el temor te acoge, y tienes la posibilidad de que hayan depredadores y enemigos acechándote, o en este caso rendir tus miedos, tu pastor tiene algo que quiere que tú escuches, y es: yo estoy contigo. No busque otro sustituto que te dé la ilusión de que te va a llevar por el valle, o que te va a entretener o distraer. Todo lo que necesitas es tu pastor. En su poder, Él proporciona paz, aunque las ovejas a veces deben pasar por lugares más aterradores y peligrosos. Viajan en paz sabiendo que su pastor tiene todo bajo control. Y esa es la misma confianza que debería morar en nuestros corazones, una de las ovejas de Dios. Si el camino pasa a veces por lugares difíciles y peligrosos, si hay sucesos y eventos en tu vida que te asustan o traen temor a nuestros corazones, si nosotros sabemos que Jesús, el gran pastor, nos está guiando, si sabemos que Él tiene control absoluto de todos los caminos de la vida, entonces nosotros podemos atravesar la sombra de paz, atravesar las sombras en paz y seguridad. Porque dice la palabra de Dios: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Hebreo 13:5 dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces podemos decir con confianza: el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que ¿qué me puede hacer el hombre? Y la conexión del versículo 3 y el versículo 4 es: la senda del valle es también una de las sendas de justicia por la cual conduce Dios. Él me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande el valle de la sombra, no temeré, porque tú estarás conmigo. La presencia del buen pastor con sus ovejas es vista desde la idea de su liderazgo en el versículo 2, versículo 3, su presencia en los tiempos más oscuros, versículo 4, su actividad íntima en el versículo 5, donde se ve el Señor muy cerca de sus ovejas. Él siempre está ahí para guiarte, para alimentarte, protegerte y velar en todo momento por tu vida. Esta es la bendita verdad en la que los hijos de Dios deben regocijarse hoy. Amén. El escritor Kenneth Wilson cuenta cómo creció en el estado de Pittsburgh, en Estados Unidos, y en la casa que vivía estaba ubicada en una de las colinas, en una colina. Esa casa tenía 3 pisos de altura en el frente y 4 en la parte de atrás. La parte de abajo estaba el sótano, y en la parte de arriba era lo que ellos le llaman el tercer piso o el ático. Arriba habían 2 dormitorios, un pasillo y un misterioso cuarto de desahogo, donde siempre olía como las bolitas blancas que se usaban para evitar bichos. Si usted va muchos años atrás, muchos, habían unas bolitas blancas que tenían un olor muy particular, que eran para que donde se guardaban las cosas, para que no entren bichos. Nuestra familia ya era donde dormía, porque el segundo piso generalmente se alquilaba a un inquilino. Aquí vamos. Lo que aterrorizaba al autor Kenneth era que, siendo el más joven, tenía que irse a la cama primero. Y esa cama, decía él, en esa habitación, en el tercer piso, parecía estar en el final del mundo, lejos de cualquier humano y muy cerca de ruidos inexplicables y, como describía él, secretos oscuros. Por instancia mía, mi padre intentaba evitar que las ventanas vibraran, tapando las grietas y reforzando el marco, pero siempre temblaban a pesar de sus esfuerzos. A veces me leía un cuento, pero inevitablemente llegaba el momento en que apagaba la luz y cerraba la puerta. Y yo escuchaba sus pasos en las escaleras, cada vez más débiles. Entonces todo de repente estaría en silencio, excepto por el ruido de las ventanas y mi imaginación. Y una vez, recuerdo, mi padre me dijo: ¿prefieres que deje la luz encendida y baje las escaleras, o que apague la luz y me quede contigo un rato? Dice él: elegí presencia con oscuridad sobre ausencia con luz. ¿Y no es eso lo que nosotros más queremos en nuestros valles?
la seguridad de que alguien está ahí con nosotros. No importa qué tan oscuro sea, si el Señor está ahí, nosotros preferimos estar ahí en la oscuridad que estar en ese valle con luz y sin su presencia. Su poder provee protección. David menciona los instrumentos, y con esto vamos a ir concluyendo, de la protección del pastor, que es la vara y el cayado. La vara era mucho más corta, que se usaba para proteger las ovejas de cualquier cosa que pudiera intentar atacar al rebaño. Así también las ovejas del Señor, nacidas de nuevo, son protegidas por Él. Tanto de día como de noche, nosotros disfrutamos un lugar de absoluta protección de Él. Nuestra vida está escondida en Cristo, según Colosenses 3:3. Tu cayado, dice, me consuela, en el Salmo vemos, se refería al cayado del pastor, con su gancho en un extremo. Un buen pastor lo usará para guiar las ovejas, para que no se extravíen. Solo un toque suave del bastón en el costado de un cordero lo haría regresar al redil. David se sentía consolado de saber que su pastor estaba protegiendo sus pasos, asegurando de que atravesara la oscuridad con seguridad y la senda de justicia. ¿Acaso Dios no corrige al que ama o lo castiga? Asimismo es nuestro pastor. David tenía una confianza suprema, no solo en sus circunstancias presentes, sino también en la gracia en el futuro que lo llevaría a casa. Creía que los tiempos de los valles estaban señalados para su bien. Aprendió cosas acerca de Dios que no se podían aprender de otra manera en los profundos barrancos de la vida. Se mantuvo cerca, confiando en su protección y la guía de Dios durante todo su camino. Todo porque Él pudo decir, confirmar y vivir de que el Señor es su pastor. Él, el gran pastor, Él nos satisface, Él es nuestro consolador, Él es quien da de su amor y Él es quien nos guía. Señores, el Señor Jesucristo no solamente nos salvó, pero Él completó y sigue completando su trabajo en nosotros. Él no se rinde, por más que no queramos descarriar como ovejas, por más necios que seamos. Su poder que vive en nosotros, el Espíritu Santo, es ese cayado que nos da en el costado para enderezarnos. Es el que nos da convicción de pecado. Y yo quiero animarte, porque yo sé que hay personas aquí que su corazón está bien cargado. Hay personas con mucho temor. Y la Biblia nos dice, no es que no lo tengamos, pero es que nosotros atravesemos eso sabiendo de que Él está con nosotros y que Él ha vencido al mundo. Cuando Él dijo, en este mundo va a traer tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero concluir mientras el equipo que está ministrando hoy con la música se acerca aquí, de leerle un himno muy antiguo, algunas frases de un himno muy antiguo que estaban siempre presentes en mi mente mientras preparaba el mensaje. Es un himno que dice, pon tus ojos en Cristo. Dice, oh alma cansada y turbada, sin luz en tus sendas andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido, ve pronto y anuncia la salvación hoy. Comparte con el mundo quién es tu pastor. Y el coro de ese himno dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú nos has permitido ver y estudiar un poco de lo que este gran salmo dice, Señor. Yo te pido que los hermanos de Ciudad de Gracia, personas que nos visitan, y quizá hay personas aquí que no te conocen como su pastor, Padre, que podamos salir de aquí, Señor, reconociendo tu pastorado, reconociendo nuestra necesidad, Señor, y recordando tu cuidado. Padre, nadie nos ama como tú nos amas, y nadie puede salvarnos como tú. Yo te pido, Señor, que tú nos traigas convicción,
Que tú nos permitas ver nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, y si hay creyentes aquí, Señor, que no están de cerca contigo, no están experimentando esa relación de pastor y oveja, Señor, que tú le permitas a ellos acercarse a ti, Señor. Y que tu dulce espíritu, Señor, nos guíe hacia una vida en abundancia, como tú lo prometes en ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.